Dios le bendiga, mis amados, amén. Siempre es un gozo, es una bendición estar aquí en la casa del Señor. Bueno, ahora estamos estudiando sobre algunos ángeles caídos, ¿verdad? Que fueron un número significativo en el cielo. Vamos a continuar nuestros estudios. Vamos a hacer una lectura de la palabra, ya que están de pie, en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante. Hasta el verso 14, amén, como un referente que nos ayude a entender mejor. Gracias a Dios ya estamos en días más frescos, por lo menos esta tarde ha refrescado un poco más. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia, Señor. ¿Quién es suficiente para predicar tu palabra, pero yo más? Y te pido, Señor, que en esta noche tomes del carbón encendido de tu altar y lo pases por mis labios. Quites toda culpa, toda falta, todo pecado, Señor. Y permitas que nuestras mentes sean liberadas, despejadas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestros corazones que pueden haber venido cautivos, angustiados o preocupados, puedan sentir la libertad, el poder de tu presencia en medio de la congregación de los santos. En el nombre de Jesús te daremos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Amén. Tomen asiento, mis amados. Damos gracias al Señor, amén. Porque es bueno, ya contentos de ver a nuestro hermano John y su familia acá en medio de nosotros, amén. Ver a Karen, a los niños, estuvieron indispuestos, ¿saben? Han estado habiendo varios virus por ahí andando, resfriando, enfermándonos, gloria al Señor. También nos da gusto ver a Patti, amén, que también estuvo bastante delicada el fin de semana, pero ya Dios nos está levantando. Qué bueno oír del alta de nuestro hermano Julián, amén. Solo los que sabemos y hemos tenido pacientes en el Rebagliate y sabemos la odisea que es ir hasta allá desde acá. Llegar allá nomás le toma casi 2 horas a uno si usa medios de transportes públicos. Ir y venir son casi 4 horas, hermanos. Así que estamos agradecidos porque nuestra hermana Guadalupe, aunque ella es una mujer fuerte y valerosa, no es poco cansado estar yendo y viniendo, ver qué le falta, qué si le faltó la medicina, qué si ya tenían que cambiarle algo de la ropa de cama, y ahí nos alegramos que le hayan dado de alta a mi hermano. Amén. Pero también tenemos algo que trae gozo a nuestro corazón. La niña Jimena, como ustedes saben, ella tuvo un accidente hace como 3 semanas y hoy día le dieron de alta también en el hospital. Gloria a Dios, sin mayores efectos, sin mayores secuelas, ha superado una quemadura de 2º grado profunda y damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor proveyó todos los medios, todos los recursos, la cicatrización fue buena y Dios puso a las manos todos los elementos necesarios para que la niña tuviera una atención de calidad. Amén. No está nuestra hermana Arleti, pero estoy agradecida al Señor porque ella nos hizo hacer una curación día a día con la niña. También que Dios bendiga al médico del Hospital del Niño, de la sección de quemados de pediatría, que no lo conocemos personalmente, pero día a día fue siguiendo el caso de la niña y nos fue diciendo qué cremas usar, qué parches cambiar. Y realmente cuando fue al hospital de emergencia donde había sido atendida, le dijeron quienes han estado haciendo el tratamiento han hecho el mejor tratamiento que he podido ver. Y hoy día de hoy le dieron de alta a la niña, gracias a Dios. No necesita más que usar unas cremitas de Bepantene para asegurarse que no quede manchitas en el cuerpo de la niña y en su pierna. Amén, donde fueron las mayores afectaciones. Y estamos agradecidos a Dios, hermanos, siempre. Amén. Siempre, siempre. Pero este era el testimonio de la iglesia.
Era una niña cuyos padres pues han confiado en la iglesia y lo han dejado en el centro de estimulación y el accidente ocurrió ahí y las palabras de ellos fueron, lo único que queremos es que quede bien, ¿no? Que no tenga mayores secuelas y ese es un testimonio para los de afuera. En todo momento hemos estado ahí, no hemos escatimado en costos, y hemos visto las manos de Dios, hermanos. Cuando nos dijeron que una cita con el especialista del Hospital del Niño del área de quemados no había hasta el mes de mayo, nos horrorizamos porque la niña necesitaba atención de emergencia y necesitamos un cirujano plástico, pediátrico de quemados para que nos diga qué ir haciendo día a día, ¿no? Porque la quemadura, yo pensé que ya después de que te ha pasado esto y te han echado tu pomada, ya pasaba, ¿no, hermanos? Las quemaduras, si no se cortan como se deben cortar realmente, las quemaduras avanzan. Y mientras haya partes blancas en la quemadura, es carne muerta. Y eso, si no se corta esa infección con esas cremas, pomadas, esas, ¿cómo se puede decir? Gasas especiales que se tuvo que comprar, que son hechas en una especie de un polvo de la plata, de plata son, por eso un parchecito cuesta 320, una pomadita cuesta 280, ¿no? Porque son con un elemento de la plata, que es lo que se le aplica y eso va secando y limpiando la piel, secando y limpiando para borrar todo lo que es carne muerta. Así que estoy agradecida al Señor, hermanos, agradecida al Señor, porque ese médico se acordó de que asistía a la iglesia cuando era joven, adolescente, ¿no? Y a pesar que no veía como 6, 7 años a la hermana, ella se acordó que él no iba a las misas de la capilla junto con él, porque él decía, yo no estaré activo, pero yo fui antes un cristiano activo, ahora estoy de baja. Y ella le decía, dice, Dios nunca da de baja, ¿no? Y de verdad, pues. Así que maestras de escuela dominical, ustedes no saben lo que será mañana más tarde esos niños que enseñan en la escuela bíblica. Y el único hecho, él de recordarse quién era y que él era una cristiana junto con él, hizo que el doctor desde ese día a día, nos llamara. ¿Cómo va? No nos necesitamos molestar, sino él actuaba, nos preguntaba, nos decía, cambien por esto, usen esto, pónganle esto. La gloria y la honra para el Señor. Muy bien. Nuestra relación con los demonios. Uy, no, hermana, nosotros no nos relacionamos porque somos santos con aureola. No es así, no es así. Hay, como hemos leído en el libro de Efesios, capítulo 6, ¿verdad? Hay un enemigo, un príncipe de este mundo que acecha al cristiano. Amén, que acecha. ¿Quién es alguien que acecha? Que está, creo que el acecho de repente nosotros no lo entendemos tan bien como el acoso, ¿no? El acoso decimos, pero esa persona, hacemos hasta una denuncia porque no nos pueden acosar. Ah, ya pues, el demonio es un acosador de los cristianos. Él está ahí buscando cómo tentarnos, cómo seducirnos, cómo hacernos caer de la gracia del Señor. Sabe que no puede dominarnos completamente, pero no pierde la oportunidad de tratar de hacernos caer, de tratar de que tú y yo, ¿verdad?, cedamos. Entonces la primera pregunta que vamos a responder esta noche, ahí tenemos 3 preguntas que debemos enfrentar. ¿Están los demonios activos en el mundo? Los cristianos sabemos que no o que sí. Que sí, pero vamos a ver cómo es esta actividad que ellos realizan. Segundo, no todo mal y pecado procede de Satanás y de los demonios. Ah, eso no nos gusta, ¿no? Porque nos gusta echarle toda la culpa a él. Ay, hermana, ese demonio, ese es Satanás. Pero hay cosas que son nuestra completa responsabilidad. ¿Por qué? Porque a las finales dicen que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Luego vamos a ver, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? Eso lo responderemos si Dios permite esta noche. Muy bien, primer punto. ¿Están hoy los demonios activos en el mundo? Hay mucho en el mundo occidental, sobre todo, y en nuestro mundo tan naturalista que se está volviendo ahora, ¿no? El hecho de querer decir que las fuerzas demoníacas no están activas, que eso más es superstición, que eso más es ideas,
de las personas que tal vez están en una etapa primitiva, tribal, salvaje, ¿no? Pero lo cierto es, el hecho de que la gente no perciba con claridad con sus sentidos, ¿no? Por decirlo así, a las entidades espirituales, eso no quiere decir que no existan, sino más bien que no tienen la capacidad de percibirlo. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando nosotros no estábamos claros de lo que significaba o de lo que era pecado, no podíamos percibir que, qué raro, justo yo estaba pensando esto y de pronto se me obstaculiza, me llaman por teléfono, me tocan la puerta, ¿no? Antes no teníamos esa claridad de que, oye, pero ¿por qué justo ahora que voy a leer la Biblia, alguien me llama por teléfono? ¿O por qué ahora que quiero orar, interceder por determinada persona, me acuerdo de que no he planchado la ropa? ¿No? O que tengo todo el tanque de la lavadora lleno y tengo que lavar. Y en mi mente comienzo a decir, no, bueno, ya oraré después. Bueno, antes no podíamos percibir esas cosas cuando no éramos cristianos, porque simplemente decimos, ay, no tengo tiempo, ay, no puedo hacer esto, ay, no, vamos a la iglesia, te invito, no, es que yo no tengo tiempo para esas cosas. No percibíamos que había un ambiente casi siempre negativo para hacer las cosas que eran para nuestro bien espiritual. Y pensábamos que toda nuestra vida, que todo nuestro desempeño tenía que ver con lo que sentíamos, con lo que agarramos, con lo que olemos, con lo que percibimos, y no también con algunas cosas que tienen que ver con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que visualizamos nosotros. Entonces, nuestros sentidos muchas veces no han percibido las cosas espirituales, sean buenas o sean malas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una vida espiritual. Hemos sido netamente carnales, netamente sensitivos. La gente que no conoce a Dios, que puede decir que cree en Dios, ¿verdad? Que cree en Dios, pero no le sirve como le debe servir a Dios, y no ha reconocido que está alejado, separado de Dios, siempre va a tratar de racionalizar las cosas, siempre va a tratar de encontrar una justificación de manera natural, y en todos los actos de su vida se va a tratar de guiar solo por sus 5 sentidos. ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Si lo veo, si lo toco, si lo huelo, ¿no? Si lo escucho, si lo gusto. Entonces los sentidos, solamente somos sensoriales. Pero cuando venimos y recibimos a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, comenzamos a tener una más sensibilidad a escuchar una voz interior que nos dice, eso no está bien, eso no lo hagas. Entonces es como que nuestra conciencia dormida comienza a tener una mayor fuerza y nuestra vida espiritual. Por eso dijo el Señor en su palabra, que dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que se murió cuando nosotros caímos en pecado allá en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue nuestra vida espiritual. Y nos quedamos solo con nuestra vida sensorial, ¿no? La vida de los sentidos. Muy bien. Entonces nosotros estamos ahora, en este tiempo, en este periodo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde el plan de Dios para nosotros es este tiempo de la gracia, del Nuevo Testamento, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del nuevo pacto. Y en este tiempo del nuevo pacto, nosotros vamos a encontrar siempre en la Biblia lo que Dios nos habla de los últimos días. Y ya ves, los que vinieron el domingo a la escuela bíblica saben lo que son los últimos días, los que no vinieron no saben. ¿Desde cuándo cuentan los últimos días? A ver. Muy
Muy bien, mi hermano Mauricio, estuvo atento en la clase. Desde la primera venida de Cristo, o sea, desde que Él vino, se hizo un hombre, nació de María Virgen y habitó entre nosotros, ¿hasta cuándo? Son los últimos días. Hasta su segunda venida, hasta su segunda venida. Entonces, todo este tiempo, por eso era necesario que les aclare, todo este tiempo, este periodo que nosotros estamos viviendo del Nuevo Testamento, son los últimos días. No podemos, siempre hemos tenido esto en mente, ¿no? Ya los agarré, yo también pensaba así. Cuando hablaban de los últimos días, decíamos cuando el Señor venga. Ya cuando esté más cerca la venida del Señor, eso van a ser los últimos días y ahí las cosas van a ser terribles. Van a venir hombres sanguinarios. No. Los sanguinarios, los amadores de sí mismos, los violentos, los perseguidores de la iglesia están desde que Cristo vino. ¿O no? ¿Acaso Pablo no le dice a Timoteo? Serán hombres amadores de sí mismos, egocéntricos, materialistas, vanidosos, rencorosos. ¿Acaso no le dice Pablo a los Gálatas que los frutos de la carne son enemistades, contiendas, pleitos? Amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, más bien que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. Ahí estamos viendo nosotros que nosotros estamos en esta etapa de la historia donde son los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, ¿qué vamos a encontrar? Que nuestra sociedad, aunque no esté dispuesta a admitir que hay fuerzas demoníacas o hay potestades, hay una característica distintiva de este tiempo. Una característica que nos habla, vayamos a 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, aquí estamos viendo que hay algunas cosas que nos deben permitir el día de hoy, qué actividades son demoníacas o diabólicas o satánicas, o tienen lugar actividades demoníacas, o cuando son simple y sencillamente que no estamos viviendo el estilo de vida que deberíamos vivir como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú y yo, desde que hemos aceptado y recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo debemos vivir esa nueva vida? ¿Qué dice ahí Colosenses? ¿Qué dice 1 Corintios 1:10? Que debe ser de acuerdo al Señor Jesucristo, que nos pongamos de acuerdo y que no hayan entre nosotros, sino que estemos enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. O sea, es una nueva cultura, una nueva forma de vida que debemos tener. Debemos vivir conforme a todas las enseñanzas de Cristo Jesús en su palabra. Recuerden, cuando Jesús sube al monte y ahí da el sermón del monte, ¿qué características pone para las nuevas personas que serían estas personas espirituales? Pacificadores. ¿Qué más? Mansos, humildes, totalmente contrario a la sociedad que tenemos ahora, totalmente contrarios, ¿no? Entonces él dice, Pablo, que si queremos darnos cuenta cuándo es una actividad de verdad donde se está moviendo Satanás, tenemos primeramente que diferenciar. Ojo, ¿qué tenemos que diferenciar? Si no es un asunto de mi falta de conversión, si no es un asunto de mi carácter, de que yo todavía estoy viviendo en la carne y no en el espíritu. Y segundo, tenemos que ver que no todos son espíritus, ¿no? Yo no puedo decir, yo tengo que reprender al espíritu de división simplemente porque no estamos teniendo un mismo sentir, un mismo esto, porque se ha metido un espíritu acá. No, puede ser
que simple y sencillamente yo esté teniendo una actitud carnal, una actitud de poca comprensión, ¿verdad? Y no me esté comportando a la altura como Dios manda. O Pablo pone un ejemplo más fuerte, para que nos demos cuenta cuándo es una actitud demoníaca o cuándo es una parte de nuestra conducta de que aún no hemos sido cambiados o no hemos sido transformados por el Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 5, del 1 al 15. Dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Miren, le está hablando a creyentes, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Miren, Pablo no está diciendo, se le metió un espíritu del pecado que este hombre había cometido, ¿verdad?, de incesto, porque estaba era con el hijo de la madre o con la esposa del padre, ¿no? Entonces, él no dice, sale espíritu de incesto, déjalo libre porque él no se da. No, dice, tienen que haberlo reprendido porque es un caso de conducta. ¿Por qué digo conducta? Porque dice inmoralidad, de algo que no hacían ni siquiera los gentiles. Y el tal debía ser corregido y disciplinado. Ahí no hay, como dice en Santiago, reúnanse, oren, resistan al diablo y échenlo fuera. Ahí dice, disciplínenlo, corríjanlo. Entonces tenemos que diferenciar cuando hablamos de una actividad demoníaca dentro de la comunidad de fe o en el mundo, o cuando estamos hablando, ¿verdad?, de una fuerza espiritual que está tratando o que tiene atado a esa persona. Estamos, ¿verdad?, entendiendo claramente esto, hermanos. Quiero que eso se entienda bien, porque a veces tendemos a decir, ay, no sé, hermana, ¿qué espíritu se le habrá metido? No, hermana, lo que tiene que cambiar es su mal carácter. No hay ningún espíritu. Por eso hemos dicho que uno de los puntos que vamos a ver es ¿cuál? Que no todo es culpa de Satanás y los demonios. Que hay cosas que nosotros no hemos cambiado de nuestra vieja vida. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver qué cosas sí son del demonio. ¿Ok? Pero hay cosas que no son. Ya. Y en cuanto a la predicación, por ejemplo, nuestro énfasis no puede ser tanto en la línea de liberación o de que hay que sacarle tal demonio a tal persona. No, lo que la persona tiene que entender primeramente es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que todos hemos pecado, que estamos separados de la presencia de Dios y que si nos arrepentimos y nos convertimos, Dios nos da justamente esa nueva vida, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, vamos a ir a predicar a Huánuco, ya. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es derribar fortalezas. No se trata, nosotros no vamos a ir buscando demonios que enfrentar, nosotros vamos llevando un mensaje de salvación para el cambio, para la transformación de las personas. No nos dice nada en las Escrituras, por eso es que no podemos ver nada que no esté en la palabra, que quiera decir que se trate de un asunto porque salió una moda hace mucho tiempo, en que todo eran fortalezas del enemigo, dominios de Satanás, y que había que dar vueltas a la ciudad, y sacaban unas cosas, hermanos, unas interpretaciones, que era para jalarse de los pelos, y que tergiversaban totalmente lo que era. Lo que trae libertad a las personas, ¿qué cosa es? La proclamación del Evangelio.
lo único que trae libertad a las personas es que podamos entender que Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para que nosotros seamos librados de nuestros pecados. Así es que reconocemos que hay fuerzas, impedimentos demoníacos, lo hemos visto en el Evangelio, como el endemoniado de Gadareno, pero Dios no era todo que andaba liberando solo demonios y esos eran creyentes. Las personas eran cambiados y transformados cuando entendían el mensaje del reino, cuando entendían que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando Pedro fue cambiado y transformado, cuando le dijo: ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque nadie tiene como tú palabras de vida eterna. Amén. Entonces eso es bien importante, porque a veces se hace solamente énfasis en las liberaciones y todo el mundo quiere ponerle la mano al otro y sacudirle y sacarle 10 demonios. No, hermanos, predique el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, que Él es el cumplimiento de todas las promesas en Cristo Jesús. Ahí tengo un coro, predicadoras de todo pecho. Amén. Entonces, es importante que aunque reconocemos la influencia de las actividades demoníacas en el mundo, y aunque vemos, ¿no?, que obra muchas veces aún en la vida de los creyentes, el enfoque principal, y ahí lo he puesto con negrita, es el Evangelio y el crecimiento del cristiano están en sus decisiones y acciones tomadas por ellos mismos como personas. O acepto o recibo a Cristo y soy cambiado y transformado, tengo la nueva vida en Cristo, o rechazo a Cristo, no lo acepto y no lo recibo como Señor y Salvador de mi vida y me pierdo. Eso lo vemos claramente en Efesios 4 del 1 al 6. Vayamos a Efesios 4 del 1 al 6. Muy bien. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis. ¿Se dan cuenta? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de comportarnos, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Nuestro estilo de vida tiene que ver con la toma de decisiones constantes que hacemos. Cada día, en nuestro accionar, estamos tomando la decisión: ¿me levanto temprano o no me levanto temprano? ¿Estudio para el examen o no estudio para el examen? ¿Soy diligente con las tareas que tengo pendiente o no soy diligente con las tareas pendientes? Aún con lo que como, sé que no debo comer, ¿cómo se llaman esos pescuecitos que venden ahí en el mercado como chicharroncito porque tengo el colesterol alto? ¿Como o cedo a mi deseo pero me gusta, qué rico? No puedo, ¿no es cierto? Hasta se ríen los hermanos, pero hermanos, ¿vivimos de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados? ¿Nos comportamos de una manera que somos conscientes, que somos responsables de las decisiones que tomamos? Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos por preservar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza y a una misma vocación, a un solo Señor, a una sola fe, a un solo bautismo. ¡Qué tremendo! El hecho de que las fuerzas malignas o las fuerzas, ¿cómo dice? ¿Cómo decía Efesios? Que el diablo anda insidioso detrás de nosotros, no tenga fuerza, no tenga poder sobre nosotros, es que nuestra vida viva centrado en el Evangelio y que nuestro crecimiento sea en obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, está claro, estamos conscientes de que hay presencia demoníaca en el mundo y en la vida de los cristianos también, ¿no es cierto? Porque bien lo dice 1 Corintios 10:20. ¿Qué dice 1 Corintios 10:20? Eso lo hemos visto la semana pasada, pero lo vamos a repetir. Dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis participantes con los demonios. O sea, los que no conocen a Dios hacen actividades y hacen cosas
ignorando que esas cosas que hacen, lo hacen para los demonios, ¿no? Nosotros vemos actividades paganas, sacrificios o cosas que realmente son contrarios, ¿no?, a la palabra de Dios. Una vez me dijeron, hermana, dígame, ¿por qué un cristiano no puede ir a una pollada? Si uno lo que va ahí es a comer, a encontrarse con los amigos. Yo le dije, el pollo no tiene ningún problema. Compra tu pollada y tráetela a la casa y cómetelo ahí. No, pues, pero también el ambiente, ¿no es cierto? Le dije. ¿Por qué crees que cuando dice, y que pase la que fue engañada, pasa ahí? ¿Dónde fue que te engañó? En la pollada. ¿Por qué? Porque era un ambiente de influencia demoníaca. Si le cantaban, devórame otra vez. ¿Qué podía esperar entonces el otro que estaba entre copas y borracho, que no tenía sus 5 sentidos, y la mujer que estaba desenfrenada con sus deseos? Infidelidad, adulterio. Era un buen espacio para las influencias demoníacas. Por eso dice, no, sino que digo que los gentiles hacen sus fiestas y sus tonos y sus cosas, los sacrifican a los demonios, porque no tienen conocimiento de Dios. No están pensando y decir, no, vamos a poner esta canción, a ver, una canción, no voy a decir una canción que se llama, de Andrea Bocelli, Te amaré por siempre, ¿no? Una canción del corazón, no es espiritual, no es cantada para Dios, pero es cantada para una esposa, es cantada para una persona amada para toda la vida, ¿no? Entonces ya esa canción yo la puedo escuchar. No me está incitando a la infidelidad, me está incitando a recordar el día que me casé, si de repente lo puse de fondo en mi día de matrimonio, ¿me entiende? Me está haciendo que revalorice los sentimientos, el romanticismo, que hay veces, como dijo el pastor Coqui la semana pasada, nos volvemos cucufatas y ya no queremos, queremos ponernos una sotana para la noche de bodas y todas esas cosas. Y después preguntamos por qué se divorcian, dice el pastor. Fue fuerte esa charla, pero fue muy buena. Entonces, hay cosas que yo tengo que discernir cuando es un clima de influencia demoníaca. Aquí Pablo dice, no quiero que seáis partícipes con los demonios. Hermano, no quiero que estés en esa actividad o que vayas a esa actividad. Yo no te digo que no colabores, que tu cuñada lo está haciendo para sacar fondos y todo lo demás. Cómprale las 2 polladas, tráetela, cómetela en tu casa. Si se trata de colaborar, colabórale, pues, ¿no? Pero mira bien las implicancias que tiene si te quedas a bailar devórame otra vez. Entonces, entendemos que hay ahí una participación de nosotros en un ambiente demoníaco, es ponernos en riesgo, ponernos en una situación de peligro. Muy bien, ¿se está entendiendo, verdad, hermanos? Amén, gloria al Señor. Así es que no digan que acá en la iglesia prohíben ir a fiestas. Mira bien a qué fiesta estás yendo. ¿Ah? En Colosenses 3, del 1 al 4, nos recalca casi lo mismo, ¿ya? Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recuerden, ¿cómo era el hombre sin Dios? ¿Cómo era el hombre sin Dios? Era un hombre muy sensorial. Y cuando decimos que era un hombre muy sensorial, era que lo que veo, lo que escucho, lo que como, lo que huelo, lo que palpo, ¿no es cierto? Los 5 sentidos. Ese hombre sensorial, cuando no tiene a Dios, siempre está mirando lo de abajo. Qué buena, qué guapo, qué caja. Porque las chicas también miran. Ahora ya me he quedado bien asombradita, porque antes siempre le culpábamos a los hombres. Ay, qué cuerazo, decíamos que los hombres... No, las mujeres también miran. Ay, 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 ay. Pero no miren las cosas de acá, de la tierra, dice. Miren las cosas de arriba. O sea, tú te das cuenta que... ¿Qué influencias estás teniendo? ¿Qué cosas está influenciando en tu vida? Si son las cosas de este mundo
No, si las fuerzas demoníacas están ganando terreno en ti, ¿por qué? Ya les dije, los demonios no son omniscientes, los demonios no son omnipotentes, no están en todas partes, pero son un montón. Y es una característica, son chismosos. O sea que si te escucharon algo a ti en Plaza Vea, ya se lo sabe el que está por acá cerca. ¿Me entienden? Escuchan todo lo que hablas por tu celular, todo lo que chateas. Entonces tampoco no es que sean omniscientes, ellos se la saben y saben qué te está gustando. Así como los encuestadores, ¿no es cierto? Que están viendo que estamos mirando precios de cocina y ya te cae ¡fua! Un manchón de toda la lista de Saga de aquí y de allá. Tú dices, ay Dios mío, esto está demoníaco. No, eso se llama estadística. Entonces ya saben lo que quieren. Y así es, los demonios son estadísticas número 1. Son de la uni, toditos. ¿Ah? Entonces él sabe hacia dónde estás mirando, te pone más cosas para que mires por ese lado, pues. No mirando las cosas de la tierra, sino las de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Por lo tanto, considerad los miembros. Miren el verso 5, Colosenses 3:5. Por lo tanto, dice, una resolución. Debe haber una determinación en nosotros. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, como muertos a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es, ¿qué cosa? Idolatría. Y si es idolatría, está sacrificado a los demonios. ¡Wow! Qué interesante, hermanos, y qué importante. Amén. Qué importante que no ignoremos la presencia de la influencia demoníaca en la vida de las personas. Ahí dice 1 Timoteo 4, del 1 al 4. 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿qué dice claramente? Que en los últimos tiempos algunos ¿qué harán? Apostatarán de la fe. Apostatar es volverse atrás. Prestando atención a espíritus, ahí están los espíritus malignos, engañadores y a doctrinas de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse. Eso está de moda, ¿no? Vivamos juntos nomás. ¿O no? ¿O no? ¿No son los últimos tiempos, hermanos? Ay, ¿para qué vas a gastar? Y si después se quieren divorciar, les va a salir más caro el divorcio. Ya eran los últimos tiempos desde Timoteo, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos, los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias. Amén, con acción de gracias. Amados, qué importante es esto, qué importante es esto. Jesús dijo que iba a haber una oposición enfática de aquellos, ¿verdad?, que su padre era el diablo. ¿Y de quién es su padre es el diablo? Juan 8:44. A ver, se lo saben porque ya lo dijimos la semana pasada. ¿Listo? Ese creo que lo vamos a aprender de memoria. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que, si aún la mentira nos domina, no digo que ya nunca mintamos, porque yo estaba pensando esto, ¿no? Para el último punto que quería tocar en esta noche, pero lo voy a dejar para la otra semana para no correr.
Cuando nosotros, hermanos, decimos, pero el que está en Dios ya no miente, es cierto, porque ya no estamos condicionados a la mentira. Pero cuando incitados muchas veces por Satanás, en alguna circunstancia de presión, nos vemos en la situación de decir, no hemos dicho una mentira, pero decimos una media verdad, ya Satanás se va contento. Porque no hay medias verdades, hay verdad completa. Pero a veces él nos hace decir las cosas a medias, como para, yo le dije tal cosa, pero no le dije la otra parte. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso realmente nos hace ser cristianos, no nos quita el hecho de que somos hijos de Dios, pero que nos falta todavía luchar contra Satanás, que nos quiere nuevamente, ahí viene pues, que por vuestro adversario el diablo que anda acechando, él está siempre al acecho. Porque miren lo que dice primera de Juan 3, del 8 al 10. Juan entendía lo mismo que Jesús, que cuando se enseñorea en nosotros, que cuando no hay ningún cambio en nuestra vida, primera de Juan 3, del 8 al 10. El que practica, escuchan esto, el que practica, no dice el que nunca miente, no dice el que nunca cae en un pecado, sino el que practica. ¿Cuándo es una práctica? Cuando es algo de tu vida cotidiana, como cuando no éramos cristianos, ¿no es cierto? Salir de un apuro era mejor decir una mentira. Dile que no estoy, no, es que no la quiero ver, ¿no? Dile que ya me fui. Era normal. Cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, practicábamos la mentira como cualquier otro hábito. De repente yo nomás era pecador, ustedes siempre fueron santos, pero no sé. Pero acá dice, ya no practica. Ahora, si decimos una media verdad, o intentamos, o por casualidad decimos una mentira, nos sentimos los seres más miserables del mundo, caemos de rodillas, queremos pedirle perdón a Dios, ya estamos todo el día inquietos, no debimos decir eso, no debimos hablar, no debí decirle, mejor le debí... Ya no, pues ya tú no eres un practicante de la mentira, tú eres una persona que ha nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. Y si hubiéramos pecado, dice el Señor, abogado tenemos delante del Padre, porque Él sabe que no podemos pasar el día tranquilos. Él sabe que no podemos pasar el día en rojo, si nos hemos enojado, si saliste intercambiando palabras con tu esposa que no debías, si mostraste tu mal humor, ¿no? Sí, hermano, porque si tú sales gritando a tu esposa o peleando con ella y no estás caminando en el camino, no te sientes mal, no sientes ganas de coger el celular y llamarle y decirle, ¿sabes qué? Disculpa, ya cuando regrese a la casa hablamos, preocúpate, el diablo puede estar ganando terreno. Porque yo no digo que un cristiano no se aire, yo no digo que no haya una peleita ahí entre esposos y esposas, pero les digo que no es lo mismo que cuando uno no conoce a Cristo. Cuando uno no conoce a Cristo, uno dice que cuando venga encima, no voy a cocinar lo que le gusta, uno está pensando cómo vengar todo el día. Pero cuando uno es creyente, está pensando, ¿por qué actúa así? ¿Por qué le dije? Ya cambia de voz, se pone más suavecita cuando viene el esposo, porque sabe que de repente estuvo en falta. Porque somos hijos de Dios, ya no somos practicantes del pecado, ¿verdad? Porque el que practica el pecado, el que le parece una rutina, el que le parece una conducta normal, natural, es el diablo, dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir la obra del diablo en nuestra vida, para destruir nuestro mal carácter, para destruir nuestras malas actitudes, para quitar la mentira de nuestro, para destruir lo que Él había hecho. Si antes éramos mentirosos, si antes éramos orgullosos, si antes éramos rencorosos, si antes éramos vengativos, Cristo ha venido a nuestra vida para destruir lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, para ir quitando, y cada vez ser más como Cristo, cada vez ser más pacientes, cada vez ser más misericordiosos. Así que ninguno que es nacido de Dios es practicante de pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Saben cuándo comenzamos a pecar, fallar? ¿Saben cuándo, hermanos? Cuando nos separamos de él. ¿Qué dijo Jesús? Separado de mí, nada podéis hacer. Por eso a veces, hermanos, los que los amamos, los líderes de la iglesia, los pastores, no es que seamos espesos, pesados. Ay, el pastor siempre quiere verme en la iglesia, ya me ve en la iglesia y ya está feliz. No, hermanos, cuando tú eres consciente que todo el día has estado escuchando voces de afuera, voces de gente que no teme a Dios, que no ama a Dios, que no te hace recordar a ti que eres un hijo de Dios, venir a la iglesia, aunque sea 1 o 2 veces por semana, te hace recordar que perteneces a una comunidad que no es del mundo. Y que tú tienes y perteneces a una comunidad de fe que cree en Dios y no practica el pecado. Que puede pecar, sí, pero que se arrepiente inmediatamente. Entonces, ¿qué hace Satanás mayormente cuando comienza a ganar terreno en tu vida? Es alejarte de la iglesia, enfriarte. Ya no quieres ir, ya no quieres venir, cualquier pretexto es bueno, ya se me hizo tarde, para llegar a la mitad no voy. No te preocupes, hermano. Cuando vengas que esa cosa se está pasando, no te alejes, porque el que es nacido de Dios, ¿verdad? Busca a los hijos de Dios, busca que congregarse. Por eso dice Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Qué bueno es Dios, hermanos, amén. Es importante que si sabemos que el diablo está aquí, en medio de nosotros, obrando, nosotros tenemos que tener y estar cuidadosos de su mala influencia. Quiero solamente tocar este pasaje de Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 6. Y ahí nos vamos a quedar. Si vamos al 14, dice, estad pues, ¿cómo debemos estar, hermanos? Firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. O sea, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía, nuestro norte, ¿verdad? Revestidos con la coraza de la justicia. Pero cuando una coraza tiene huecos, ¿qué pasa? Ya no nos protege como nos debe proteger. Y cuando hay cosas en nuestra vida en que hemos dejado que el diablo mine, en que el diablo agujeree nuestra coraza, va a ser fácil que el diablo nos debilite también. Así es que revisemos nuestra armadura, revisemos cómo estamos, porque no debemos ignorar, como hemos leído, que el diablo es un insidioso, está acechando, que quiere que dejemos nuestra posición de firmeza y que caigamos, pero fortalecidos en el Señor, tomemos la armadura de Dios. Amén. Porque el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda, que es Satanás, como dice ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Ha venido a matar, a hurtar, a destruir, pero él no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Pueden los cristianos ser poseídos por el demonio? Lo veremos el próximo martes, no falte, vamos a estar aquí para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias porque tú nos desafías, Señor, cada día a tomar la armadura de Dios. Estamos en estos tiempos malos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, Señor, en que la maldad del hombre se ha multiplicado, en que quiere solamente destruir los hogares, las familias, destruir nuestros jóvenes, destruir nuestra niñez. Son estos tiempos malos, Señor, en que prohíben casarse y han hecho del matrimonio cualquier cosa, Padre Santo, ahora para sus propios placeres y beneplácitos. Las influencias demoníacas en todos sitios solamente buscan destruir los principios y las bases con que tú hiciste todo bueno, Señor, y hermoso en su tiempo. Ayúdanos a estar firmes, a resistir estos días malos, tomando toda la armadura de Dios, tomando todo el consejo de tu palabra, reconociendo nuestra profunda necesidad de ti en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén y amén y amén.